Hola chicos, continuamos con los temas y el tema que vamos a estar revisando esta sesión es un tema de hemodinamia, conocido como el gasto cardíaco. Vamos a comenzar revisando sobre todo la parte de hemodinamia, ¿no? ¿Y a qué se refiere o qué es la hemodinamia? Y bueno, la hemodinamia como tal, la palabra, va a estar compuesta de dos partes, de dos palabras, de hemo, que se refiere a sangre, y a dinamia, que se refiere a fuerza. Es por tanto la fuerza implicada en la circulación de la sangre por todo el cuerpo. Vamos a hablar también sobre el flujo sanguíneo, que va a ser el volumen de sangre que fluye a través de un tejido en determinado tiempo. Por ejemplo, mililitros por minuto. ¿Cuántos mililitros de sangre están irrigando un tejido en un minuto? Vamos a hablar también sobre el gasto cardíaco, o también conocido como volumen minuto cardíaco. Y bueno, ¿qué es? Bueno, pues es el volumen de sangre eyectado, es decir, expulsado, por el ventrículo izquierdo o derecho, hacia la aorta o hacia el tronco pulmonar en cada minuto. Y bueno, ¿cómo podemos calcular el gasto cardíaco de una persona? Bueno, pues es igual al producto, es decir, el resultado de una multiplicación del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Esta es la fórmula para sacar el gasto cardíaco. Gasto cardíaco que nos daría el resultado en mililitros por minuto. Y como dijimos, va a ser el resultado de la multiplicación de volumen sistólico y frecuencia cardíaca. Les traigo un ejemplo para que me entiendan mejor. Y bueno, el ejemplo dice, en un hombre adulto promedio en reposo, el volumen sistólico es cerca de 70 mililitros por latido y la frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto. ¿Qué quiere decir? Sacamos nuestra fórmula gasto cardíaco, volumen sístole, que son 70 mililitros por latido, por 75 latidos por minuto, que es igual a la frecuencia cardíaca. Esta multiplicación nos da un resultado de 5.250 mililitros por minuto. Y este último paso ya es opcional, que es convertirlo a litros. Y va a ser igual a 5.25 litros por minuto. Vamos a hablar sobre todo de la reserva cardíaca y nos dice qué es la diferencia que existe entre el gasto cardíaco máximo de una persona y el de reposo. Y aquí es importante que hagamos una diferencia o a lo mejor una nota, porque se habla de individuos promedio, es decir, que no ejercen alguna actividad física de alto rendimiento o que no tienen alguna patología cardíaca. Y la reserva cardíaca en estas personas promedio va a ser de 5 a 4 veces el gasto cardíaco en reposo, es decir, el gasto cardíaco que acabamos de sacar. En los atletas de alto rendimiento, es decir, personas que realizan una actividad física excesiva, va a ser de 7 a 8 veces la cantidad de gasto cardíaco en reposo. Y en cardiópatas, es decir, en personas con alguna patología, enfermedad cardíaca, va a ser muy pequeña o incluso escasa. Entonces, ¿qué va a hacer? Que bueno, que estas personas son las personas que se encuentran hospitalizadas o postradas en la cama de su hogar y que realmente se les dificulta hacer cualquier actividad sencilla de la vida cotidiana. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor no se pueden bañar, no pueden caminar o deambular como ellos quisieran, porque eso genera una fuerza o una energía excesiva, un esfuerzo que realmente su corazón no puede soportar. Y es ahí cuando puede también aparecer un paro súbito. Y bueno, vamos a hablar de la regulación del gasto cardíaco. Para la regulación del gasto cardíaco vamos a tener tres factores principales. La precarga, que propiamente es el grado de estiramiento, la contractibilidad del músculo cardíaco, del miocardio,
y la poscarga, que es como tal una presión elevada o superada. Vamos a hablar primero de la precarga, este efecto de estiramiento, y como ya habíamos dicho, precarga va a ser como tal un estiramiento. ¿De qué? De las fibras musculares justamente antes de la contracción. ¿Pero para qué? ¿Para qué vamos a estirar esas fibras cardíacas antes de la contracción? Bueno, pues propiamente para que le otorguen mucha más fuerza a la contracción. Y aquí sirve recordar un ejemplo, por ejemplo, si ustedes estiran demasiado una liga, una banda, una goma, entre más estiren, cuando suelten, mayor fuerza va a tener, mayor va a ser el golpe. Entonces, a esto se refiere, entre más estires las fibras del músculo cardíaco, mayor va a ser la fuerza de contracción. Vamos a hablar de una ley conocida como ley de Frank-Starling del corazón. Y bueno, ¿qué nos dice esta ley? Nos dice que entre más se llena el corazón de sangre durante la diástole, es decir, durante la fase de relajación del ciclo cardíaco del corazón, mayor fuerza de contracción va a ejercer en la sístole, es decir, en la contracción. Y que la precarga, es decir, ese estiramiento de las fibras, es proporcional al volumen de fin de diástole. Entonces, como este estiramiento va a ser proporcional al volumen final de diástole, van a existir sobre todo dos principales factores que van a determinar este volumen. El primero va a ser la duración de la diástole ventricular, es decir, la duración de la relajación de ese ventrículo. El 2, el retorno venoso, o sea, el volumen de sangre que retorna hacia el ventrículo derecho. Y nos dice también que cuando aumenta la frecuencia cardíaca, la diástole se acorta. ¿Por qué? Porque entonces se refiere a un menor tiempo de llenado. Vamos a hablar sobre el segundo, la contractibilidad. Y la contractibilidad se refiere como tal a la contractibilidad miocárdica. ¿Por qué miocárdica? Porque recordemos que el miocardio es la capa muscular del corazón, ese músculo que como tal va a efectuar esa función de bombeo. Y bueno, para esta contractibilidad es sumamente necesario destacar dos agentes. Los agentes inotrópicos positivos, es decir, aquellos que aumentan la contractibilidad, y los agentes inotrópicos negativos, los que disminuyen la contractibilidad. Y bueno, como agente inotrópico positivo va a ser sobre todo los iones calcio. ¿Por qué los iones calcio? Porque el calcio o una de las principales funciones del calcio va a ser la contractibilidad muscular. Ese va a ser un agente inotrópico positivo. Pero ¿qué pasa si lo que queremos es disminuir la contractibilidad? Por ejemplo, en alguna patología. Bueno, existen medicamentos llamados bloqueadores de los canales de calcio, que justamente impiden la entrada de esos iones calcio. Y si el calcio ya habíamos dicho que era responsable de la contracción muscular, el que ya no entre, el que ese medicamento esté bloqueando como tal la vía por la que entra el calcio, no va a tener esa chispita, no va a tener ese ion que propiamente le diga al músculo que se contraiga. Y vamos a hablar del tercero y último, la poscarga. Y bueno, ¿a qué se refiere? Se refiere a cuando la eyección cardíaca va a comenzar a ser elevada, cuando excede como tal, por ejemplo, la presión del ventrículo derecho a la del tronco pulmonar. Y bueno, nos dice que es una presión elevada porque necesitas una presión elevada para abrir las válvulas. ¿Cuáles? Las válvulas semilunares. Sin embargo, nos dice que el aumento de la poscarga disminuye el volumen sistólico, por lo que queda más sangre en el ventrículo al finalizar la diástole. Y bueno, pareciera un poco complejo, pero realmente es un poquito más de
tener en cuenta a lo mejor qué es el gasto cardíaco, qué es el volumen sistólico, cuál es la frecuencia cardíaca, cuál es la reserva cardíaca o cómo se regula el gasto cardíaco. Pero la verdad es que es un tema bastante sencillo y bueno, espero haberles ayudado.